Ok. Hay 13 personitas. Welcome. Good afternoon. Okay. Good afternoon, everybody. Again, we are another Tuesday. Estamos otro martes. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos aquí dejando ingresar más personitas. A ver. Entonces, para poder dar inicio. Ok. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado, por lo menos hecho algunas otras cosas. Hay unas cositas que quería comentarles antes de iniciar. Es en cuanto a los kits. Por ahí una personita preguntándome sobre los kits del año pasado. Este año no han mencionado nada de kits, ¿sí? Entonces, lo que decía el señor rector era las personas que hacían falta. Entonces, habría que ver en qué momento van a hacer esa entrega, porque la verdad, en coordinación no nos habían dicho nada de cuándo se van a entregar o cómo se va a hacer. Personalmente, pues yo no lo puedo hacer porque yo por cuestiones de salud y por lo que yo convivo con una persona mayor, con dos personas con comorbilidades, entonces yo no puedo asistir. Entonces, y así estamos muchos maestros. Entonces, la cuestión es que el señor coordinador destine un momento para poder entregar esos kits a las personas que no hayan podido el año pasado por el motivo que sea. Porque eso sí decía el rector, era que los kits estaban guardados en el colegio, pero entonces había que destinar ese momento, por lo que pues todos estamos trabajando desde las casas. Entonces pues no hay una persona que decir, bueno, yo voy hoy a ver si me atienden. No hay quien los atienda, o sea, está solamente los señores celadores, y pues ellos desconocen ese tipo de procesos. Entonces, de todas maneras, yo tengo que escribirle al coordinador Nelson para que él nos aclare en qué momento se puede pasar en el caso de los chicos o chicas que no hayan podido ir a reclamar su kit escolar. ¿Listo? De este año apenas, pues obviamente nos cuente, yo con mucho gusto les estaré informando. ¿Listo? Respecto a los datos que me dieron con lo de la reunión, pues ya esa información yo ya la subí. Pues para lo que nos pidió el coordinador Francisco, las personas que me hacen falta, sí es importante que por favor me lo hagan saber, porque todavía me faltaban como 2 o 3 personas que no estaban en la reunión, pues para que esté la opinión de todos y todas. Eso es importante, para que ustedes den la visión. Sí, dime, Ana Sofía. Hola, profe. Mira, es que no, yo estoy acá con John Filipo porque es que queríamos decirte una sugerencia que tenemos, profe. Buenas tardes, profe. Estamos acá los dos. Bueno, profe. Bueno, Bueno, ok. te voy a comentar algo que, bueno, pues Que yo... nosotros ya habíamos mencionado en el grupo del salón. Y listo. Lo que pasa, profe, es que nosotros queremos dar una sugerencia a los profesores. Sé que esto es función del alcalde y de representantes de curso. ¿Sí, profe? Y yo Sí. dije eso Y a y ellos no les importó. sí, o sea, Daniel, él dijo que no me apoyaba en mi idea y Ivonne ni se reportó en el grupo del curso en WhatsApp y te voy a contar de qué se trata. Pues, Ok. profe, la verdad es que los profesores están programándonos como con una hora de anticipación, ¿sí, profe? Y ni con una noche de anticipación. Y la verdad, también nosotros pensamos, un ejemplo, a veces que tú piensas que no tienes una clase a las 3 y un ejemplo, yo la vez pasada yo tenía que acompañar a mi mamá a hacerse unos exámenes médicos en el centro, profe, y le tuve que cancelar a último minuto a mi mamá. Y con también Ana hablamos y yo creo que no todos en la casa, profe, tienen como El acceso a internet en cualquier momento. Entonces, digamos, hay gente que uno entiende que solo hay un computador en la casa y tienen que reservarlo en el momento en que tengamos las clases. Entonces, si hacen como la reunión, la programan en último momento, esas personas no se van a poder conectar. Entonces, yo dije eso en el grupo y Barato me dijo, pues las clases quedan grabadas. Sí, yo entiendo que las clases quedan grabadas, bien que las puedan ver, pero y las notas que se
sacan en clase no se pueden sacar por medio de esa grabación, y esas notas de todas maneras o se pierden o se sacan en la próxima clase, pero uno no entiende bien. Entonces, pues nosotros deberíamos decirle a cada profesor, ¿no? Pero pues a mí me parece mejor que primero te lo digamos a ti. Bueno, y se les está presentando con todos los profes, o sea, No, todos profe, están Pero sentando a una son hora. unos en especial, son profe. Tolosa, Georgina y unos más, profe. Creo que el de química también, que es el profesor Eduardo. ¿Quién más así? El profe, Pero son unos, profe, y y ni nos programan en la mañana, a veces nos programan, a veces es con una hora o a veces hasta con media hora. y con ¿Entiendes, el profe? profe Pedro. Y con el profe Pedro, profe, Ok, y también. tengo otra duda. ¿Y ellos están teniendo en cuenta el horario que yo les entregué o están haciéndolo en una hora random? O sea, No, profe, ellos sí contemplan el horario de ellos, como las horas de ellos. Y Barato, Daniel Barato, el alcalde, él dijo que le parecía que mi propuesta era muy vaga, que él decía que mi propuesta era muy vaga y que era como decirle a los profesores ¿Cómo cómo debían hacer las cosas? pero pues la verdad a mí no me parece como que mandarles a hacer, sino como Es pedirles el una favor, sugerencia, como que sí. nos programen, así sea con una noche de anterioridad. ¿Entiendes, profe? Como para ok, nosotros, como que programarnos. ok, ok, bueno. Voy a dejar hablar a los otros dos compañeros, a Daniel, y luego yo les doy mis apreciaciones para ver qué podemos hacer. Dime, Daniel, Buenas tardes, profe. ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señora. Pues, profe, respecto a lo anterior que habló el compañero Felipe y la compañera Ana Sofía, digo que me parecía muy vago de mi parte, obviamente, porque como yo les aclaré, era mi punto de vista y no era opción para llevarlo a un debate o para discutir. Yo solo dije lo que a mi parecer tenía que decir. Y entonces, o sea, Felipe mismo lo menciona y dijo que él era consciente que tenemos que estar disponibles de 12:40 a 6:30, que es generalmente el horario, ¿no? Ujú. Entonces no entiendo por qué la petición de pedir a los profesores que hagan, o sea, que pongan las clases cuando ya sabemos que tenemos un horario, que tenemos que cumplir las horas, por decirlo así, valga la redundancia. Ujú. Entonces, creo que es como más compromiso de nosotros mismos. Si tenemos, o sea, si sabemos y tenemos que estar disponibles de 2:40 a 6:40, no entiendo por qué hacerle esta aclaración a los profesores. Ujú. Ay, Bueno, profe, gracias. ¿te podemos interrumpir en eso? Sí, Barato, o sea, con lo que dijo, sí es muy entendible su punto de vista, pero lastimosamente algunos compañeros, no voy a nombrar quiénes porque no es necesario decir, no tienen internet de 12:30 a 6:30 de la tarde, lastimosamente. Y si lo tuvieran, sería lo maravilloso porque todos hubieran pasado el año o por tal excusa. Entonces, no sé, o sea, yo no estoy diciendo no hagan clases, estoy diciendo que nos programen solamente con una noche, así sea de anticipación. Yo no estoy pidiendo nada más. Y que no todos los estudiantes de todas maneras tienen los recursos para estar en cada clase en cualquier momento. Hay muchos que no tienen el acceso al internet, no tienen un computador, no tienen un celular, y lo que yo digo, por medio de una grabación de una clase uno no puede recuperar las notas. Un ejemplo, lo que pasó en la clase de la profesora Georgina. Ella la vez pasada nos hizo una evaluación, profe, y sacó 2:10. Los que no estuvieron en la clase no pudieron sacar sus 2:10, lastimosamente. Y ahí ella dijo, a cambio de esos 2:10 tienen 2 unos. Y ¿Entiendes, ahí profe? que Y hay que, ellos qué pueden uno puede hacer. ver la grabación, pero las notas no se Ya no recuperan. hay un sustituto para esa clase, digamos, si no tuvo internet en ese momento. Exacto, y Pero no es Exacto. igual, porque uno a veces no quiera entrar, sino porque no puede. Bueno, permíteme entonces, a ver, les respondo en cuanto a lo que dicen ustedes. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, el colegio precisamente pasó un horario, sí, en eso sí coincido con Daniel, en el sentido de que el colegio pasó un horario explicando el horario académico como tal, ¿sí? Em, Porque precisamente ustedes están matriculados como estudiantes de la jornada tarde. Esta discusión incluso yo la tuve con estudiantes de grado 11, creo que fue el año pasado, con chicos, sí, incluso con unos de noveno el año pasado, porque me decían, profe, es que qué pena, pero yo estoy ocupado en este momento.
como yo les decía, sí, yo entiendo, no todos tienen internet todas las 6 horas, e incluso hasta para nosotros como profes es difícil mantener la conexión todas las 6 horas completas porque a veces el internet falla, a veces el computador no quiere funcionar, bueno, ni siquiera es por cuestión, o sea, a veces puede ser que él tenga problemas con el operador, bueno, cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Hasta situaciones económicas. Pero resulta que uno como estudiante al firmar la matrícula se compromete a que va a estar disponible en términos académicos en esas horas, ¿sí? Obviamente, algunos pues reservan sus datos para decir, bueno, yo voy a ver clase no sé, de sociales o de química con el profesor tal, porque sé que el profesor me agendó esas clases. Entonces, listo, ahí tienen cada uno razones de peso porque pueden, en términos no de, o sea, lo que dice Daniel también lo apoyo en el sentido de vaguedad, no de vaguedad de ser vago, sino más bien de ser como poco preciso. Un argumento que Ujú. tú dices, John, frente a qué, cuando tú dices, es que yo tenía una cita médica, o sea, ustedes no, en ese sentido no pueden argumentar tampoco que no están ocupados porque tienen otras cosas, porque técnicamente deberían estar disponibles. Y segundo, lo que sí pueden argumentar es que en términos económicos ustedes no estaban, digamos, presupuestados para esa hora de internet, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si ustedes van con ese argumento a los docentes de que es que qué pena, profe, pero es que yo en ese momento estaba ocupado porque pensé que no iba a haber clase, créanme que los profes no les van a parar bolas por ese sentido, porque ustedes técnicamente, tengan o no internet, ustedes deben destinar ese tiempo para estudiar, o sea, ya sea desde una grabación, o sea haciendo sus taritas en sus cuadernos, o sea conectados a internet. Entonces, eso no, técnicamente no lo tomaríamos como una excusa porque se entiende que ustedes deben estar destinando ese tiempo al colegio. Y listo, yo les puedo, digamos, hablar a los profes en el sentido de que sí es importante que ellos aseguren que haya una clase, pero también puede haber una razón y es que hemos estado teniendo problemas con algunos cursos que están dándole los enlaces a personas externas al colegio para sabotear las clases. Entonces, a mí misma me pasó la semana antepasada. Yo soy una que estoy generalmente haciendo reuniones semanales o esta vez incluso hice las aceptaciones del mes y los chicos le dieron el enlace a una persona extraña. ¿Sí? Entonces, hay profes que podemos hacer rápidamente y sacar, evitar el problema, pero hay profes que no. Entonces, para evitarse ese problema, prefieren eh, generar el enlace pues lo más fresco posible. Puede ser una razón. ¿Yo qué le sugiero ahí? Pues yo planteo la situación en mi reunión de área. Problemas que nosotros como tenemos mañana es que una dirección de curso a última hora, bueno, en fin. Yo lo voy a plantear para que por favor los profes por lo menos lo hagan una noche antes. Asimismo, ustedes también cuando tengan, digamos, una cita médica le pueden decir, profe, es que tengo un permiso por tales y tales razones. ¿Sí? Pero entonces lo que les digo, la razón que tú estás dando para los profes no va a ser tan válida porque entonces van a decir, ¿cómo así? Entonces usted está disponible haciendo clases y supuestamente, pues no necesariamente conectado, pero sí usted debe estar destinando el tiempo a la parte académica. Y para poder presentar la excusa, pues necesita tener una planeación de una clase ya agendada. Eso sería lo que yo les puedo ofrecer. O sea, yo hablo con los profes, yo les puedo dar la información y les pido el grande favor que pues que sean un poco más prestos para dar la citación más temprano, para que lo hagan aunque sea un día antes. Eh, pero yo les comento la problemática que hemos tenido desde Humanidades, por ejemplo, con la profe Marta. Yo creo que ustedes habrán notado que la profe Marta empezó a citar gente ya no un fin de semana antes, sino el día anterior, porque hemos tenido problemas con infiltrados en las clases virtuales. No estamos diciendo grado décimo, no, nos ha pasado con cursos diferentes. ¿Listo? Bueno, ¿quién más va a opinar? Daniel, cuenta. Pues sí, profe, apoyando más lo que usted dijo, y tiene razón, es lógico decirle a un profesor que pero no puede estar en clase porque está ocupado. No es válido, porque sabemos que tenemos que tener la disponibilidad. Y como le dije a Felipe, porque mi mensaje fue dirigido a Felipe, porque yo hablo por mí y por lo que me dijo él. Porque pues sí, yo entiendo que muchos compañeros no tienen su computador, no tienen conectividad, etcétera. Pero yo solo me dirigí a él y yo como le dije a él, y como dijo Ana Sofía, sí, yo sé los puntos de clase que se pierden, obviamente no se van a recuperar, pero como le dije a Felipe, si no pude estar, hombre, pues mande un correo
excúsese, y obviamente el profesor tiene que entender, o sea, en caso tal, porque él no dijo que tenía una cita, dijo que le arruinaron un plan. En caso tal de que sea una cita, el profesor, supongo yo, que entender esa situación y no le pone mala nota, o sea, simplemente no le cuenta ese punto, por decirlo así. Exacto. Y pues también como que una cosa no lleva a la otra, porque digamos, bien, los profesores ya empiezan a programar sus clases, pero eso no haría como, o sea, no mejoraría a los compañeros que no tienen conectividad, siguen siendo compañeros en conectividad. Entonces como que una cosa no la lleva a la otra. Bueno, sí, en cuanto a lo de los puntos, también ese es otro asunto que hay que dialogar con los compañeros. Nosotros más que nadie sabemos en esta situación que nosotros la cuestión de las fallas y de los retardos, es absurdo conectarlas ahorita, hay que empezar a contabilizarlas porque puede pasar cualquier cosa. Y realmente lo que yo siempre les he recalcado desde que empezó esta vaina, la pandemia, eh, eso queda en la conciencia de cada uno. O sea, yo sé si puedo entrar o no. Y si yo entro tarde, digamos, por una razón genuina, yo me voy a disculpar y lo voy a decir. Si no puedo ingresar, yo me voy a excusar. O sea, tengo que ser muy consciente y consecuente con eso. Entonces, John, o sea, el argumento que tú expones, o sea, sí es incómodo porque efectivamente los chicos tienen que planear cuando no tienen una conexión estable, pues tienen que planear que debo tener tanta plata para los datos o que alguien me preste el equipo para ese momento, porque yo ya he escuchado varios casos del mismo curso que me dicen, profe, es que si no me prestan el computador o si no tengo, entonces uno ya sabe que si yo ya sé que el profesor me va a citar a esa hora, pues sí, y esa es la otra también, que a nosotros desde coordinación sí o sí nos dijeron, ustedes tienen sus 3 horas, por ejemplo, en humanidades tenemos 3 horas, ¿sí? Tenemos las 3 horas destinadas, ustedes tienen que distribuir esas horas en tutorías y horas sincrónicas, entonces sí o sí van a tener horas sincrónicas con todos los maestros semanal. Entonces, yo creo que ya les toca empezar a planear esa situación. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, Sandra Rocío no se puede conectar, como me decía una compañerita del mismo curso, profe, yo no me puedo conectar a tales horas, listo, no puedes conectarte, entonces entrégame los trabajos de tal manera. O sea, tienen ustedes que informar ese tipo de cosas y lo que decía, bueno, John, entonces digamos, si tú tuviste ese problema, pues tú le dices, profe, no decirle, no, profe, tenía tal plan, no, sino simplemente, mire, profe, es que tenía una situación familiar, mi mamá está muy enferma, y mire, esa es la excusa, usted le puede mandar una fotico de la cita médica a su mami, es una excusa igual y ya con estas situaciones eso. Pero sí, de todas maneras yo voy a informarlo de los compañeros para que por favor traten de hacer la citación un día antes, aunque sea o más temprano, pero también tenemos que tener en cuenta ese problema técnico que estamos teniendo con los estudiantes. O sea, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ustedes saben en qué cursos, digamos, se dan o se pueden dar, de pronto se han hablado con compañeros, pero sí es importante que nos planeemos y nos empecemos a organizar. Lo que pasa es que uno en esta virtualidad tiende a pensar que porque uno no sale de la casa, el tiempo va a ser el mismo, y créanme que no. Realmente uno tiene que, al contrario, uno tiene que organizarse más y estar consciente de que este tiempo desde 12:30 a 6:30, esté o no esté conectado o conectada, yo tengo que dedicárselos al colegio. Incluso hemos tenido cantidad de problemas con estudiantes trabajadores, porque las familias se han quedado sin empleo, los papás, mamás y los chicos entran a ayudar con la parte económica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que empiezan a perder tiempo porque empiezan a cederle el tiempo que deben estar en el colegio, se lo empiezan a ceder al trabajo. Y nosotros, eso son cosas que nosotros no podemos evitar. Pero entonces así mismo al chico le toca organizarse si quiere seguir estudiando. Un compañero de ustedes de acá mismo del curso, uno de los nuevos, él dice, se me retiro porque la parte académica, pues no, ahorita necesito es trabajar. Entonces uno tiene que empezar a tomar decisiones en términos de organización de tiempo. Si yo me voy a comprometer a trabajar o a hacer otras cosas, pues tengo que planearlas también. ¿Sí? Porque sea como sea lo que les digo, ustedes al matricularse firman un compromiso con el colegio. Estamos en esta virtualidad, sí es cierto, y no requiere que yo me desplace hacia allá, hasta allá, pero sí tengo que cumplir unas labores académicas, esté o no esté conectado. Entonces, ¿en qué lo que les decía, en qué les puedo apoyar? Hablando con los profes para que de verdad sí tengan en cuenta la cuestión, digamos, la diferencia entre la clase virtual y la clase grabada,
que eso sí es importante, porque si yo no me puedo conectar en la clase, pero yo le estoy entregando a ustedes los trabajos, debo tener las mismas oportunidades que el estudiante que está conectado virtualmente, porque yo no puedo entrar a juzgar la parte económica si no sé las condiciones, ¿sí me hago entender? Entonces, es lo más lógico y lo más equitativo, o sea, yo tengo que darle las mismas oportunidades a ambos estudiantes, ¿sí? Asimismo, por eso se dejan pues esas grabaciones. Ya si la profe pues o el profe empieza pues a dar otras variaciones, esas cosas sí hay que dialogarlas. Entonces, pues, ¿qué les propongo para hacer en ese sentido? Sí pueden hablar con los profes, pero en el sentido de que, por ejemplo, los estudiantes que no tengan esa conectividad tienen que hacerse presente y decir, o sea, no me refiero a las clases, me pueden mandar un mensaje, sí, profesor, profesora, yo no puedo asistir a la clase porque no tengo conectividad, pero por favor, démela, o sea, ¿qué hago para recuperar esa nota igual? ¿Sí? Esa persona tiene que tener el mismo derecho de sacarse esos 2 dieces que el estudiante que estuvo en la clase virtual. Entonces, eso es lo que tienen que empezar a negociar con el profesor. Yo lo menciono, pero ustedes también tienen que presionar por ese lado para que la cuestión funcione. Y lo que les digo, si ustedes ven que el profe a última hora pues, generó la reunión y ustedes tienen una cuestión ya de fuerza mayor, como una cita médica, un compromiso familiar, digamos una cosa ya como si estuviéramos en el colegio, tienen que pasar la excusa para que no se generen dificultades. Que van a presentarse problemas porque a veces los profes, sí, tenemos personalidades diferentes, siempre yo lo he dicho y se lo he dicho a todos los estudiantes y así se lo explico a ustedes también. Todos tenemos personalidades diferentes y manejamos las situaciones de manera distinta. Puede que algunos sean muy positivos y muy, sí, dados a tal cosa. Puede que otros sean un poquito más difíciles. Yo creo que nosotros lo vimos el año pasado con sociales, creo que también. Entonces tenemos que estar preparados para todo. ¿Listo? Y así mismo, si se da una queja o algo, pues entonces ustedes ven que pronto no tiene un efecto positivo, digamos, ese reclamo de las notas, por ejemplo. Entonces ya vuelven ustedes y me redireccionan a mí. Yo igual pues le voy a preguntar a los profes, aunque a veces con ellos, incluso entre nosotros es difícil conectarnos, pero yo hago lo posible. Y así mismo pues logramos una solución a la situación. ¿Listo? Pero sí, lo que definitivamente es muy complicado que lleguen y les den una razón así, sabiendo que ya hay un horario. Entonces, hay que tener muy claro el argumento que se va a dar. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden comentar la situación, pero siempre y cuando tengan una excusa de peso. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud o alguna sugerencia. ¿Qué voy a hacer entonces en este momento? Bueno, cuando termine las clases de hoy, porque hoy sí tengo todas las horas, básicamente pues es tratar de comunicarme con los profes y mencionarles que por favor, pues que tratemos va a ser complejo, ¿no? Porque no con todos se puede dialogar, pues voy a tratar de confirmar, porque esa también es la otra. Sí o sí, si el profesor siempre hace la clase a esa hora, pues entonces no tendríamos por qué dudar de que el profesor va a citar a clase. ¿Sí me hago entender? Si ustedes ya saben que siempre tienen clase con el profesor, por ejemplo, Pepito Pérez, en los lunes a la primera y segunda, pero se demora en dar el enlace, pero ahí está el profesor, entonces no debería generarse ese inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces de todas maneras yo les voy a comentar a ellos eso, pero por ejemplo lo de las notas en diferencia a la parte virtual y la parte grabada, ¿solamente es con la profe Georgina o es con todos se presenta la situación? Profe, pues es que eso también depende de la clase. Sí, o sea, a veces Ay, pasa fíjate. con ciertos profesores, a veces no, como en todas las clases, a veces sacan notas y a veces no. Ah, ok. Sí, porque esa situación, es que son temas un poco complejos, por eso les digo yo a ustedes, ahí les toca es estar pendientes de que ustedes saben que si tienen clase con el profesor X a tales horas, es mejor estar ahí pendientes. Yo sé que es cansón y todo eso, pero si ustedes estuvieran en presencialidad, tendrían que estar pendientes. Y eso a veces pasa, incluso cuando uno se incapacita. Uno no puede avisar al colegio, digamos, si hoy amanecí enferma o enfermo, a veces es difícil informar inmediatamente, se van a presentar a ese tipo de situaciones. Entonces es mejor que uno ya se haga la idea de que ese es el horario académico y ya con eso uno sabe que tiene que estar, o no esté el enlace, tiene uno que estar ahí disponible, ¿sí me hago entender? Que suena un poco raro, sí, pero igual yo tengo ese compromiso como estudiante,
Entonces eso lo tengo que tener muy claro. Y lo que les digo, ya cuando una situación es demasiado, digamos, fuerza mayor, como una enfermedad familiar o enfermedad de uno mismo o una calamidad familiar, pues ya la cuestión cambia, porque yo ya tengo cómo comprobar y le digo al profesor, profe, mire, yo no estuve en su clase, pero mire, esta es mi excusa, le mandan la excusa y tal, y ya. No debería trascender más allá. Por eso precisamente se les entregó el horario. ¿Listo? Pero lo que les digo, yo trato de comunicarme con ellos y preguntar cómo es el asunto, cómo les ha ido con ustedes, y de ahí pues sacamos el asunto de la citación. ¿Listo? Pero no se les haga raro que de pronto en algunos casos también empecemos a hacer las citaciones un poco más sobre el tiempo, por lo que les digo, porque hemos tenido cualquier cantidad de problemas con los estudiantes de otros cursos. Entonces, para evitar, digamos, compartir los enlaces antes de tiempo y evitar hackeos, que porque precisamente nosotros usamos Teams precisamente por eso, porque la Secretaría no nos protege si trabajamos sobre Meet o trabajamos sobre otras plataformas, precisamente es por eso, por cuestiones de seguridad, porque nosotros no sabemos qué persona de pronto están dándole ingreso y pues eso genera dificultades pues tanto para ustedes como para nosotros. Entonces es por eso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra circunstancia que quieran dialogar? ¿No? Bueno, entonces referente a esto, yo apenas tenga alguna respuesta, entonces les estaré escribiendo por el grupo de WhatsApp de padres, o si no, pues lo charlaremos de pronto, si sea de hoy a mañana sea algo, pues mañana les contaré, porque esa es la otra que tenía que comentarles. Tengo entendido que hay elección de personero, contralor y cabildante, creo que o sea, no son los cargos. Entonces, según lo que decía el profesor Daniel, perdón, él estaba organizando la actividad para mañana, la primera y segunda hora. Entonces, probablemente les vaya a llegar la citación un poquito sobre el tiempo precisamente por eso. Entonces, por eso, como les comentaba, a veces nos hacen citaciones de reunión de dirección de curso, por ejemplo. Y yo voy a entender que no van a estar todos porque pueden estar aquí o allá, pero de todas maneras son actividades que se organizan dentro de la institución. Entonces, así mismo pasa con la parte virtual. Entonces, que hay que hacer una actividad de X, oye, profesores, directores, por favor, citen a clase o citen a reunión a dirección de curso porque se amerita. ¿no? Entonces, a veces las cosas son así y a uno le toca adaptarse porque están dentro del tiempo estipulado. ¿ves? Entonces, en esas cosas uno tiene que irse acostumbrando poco a poco. A uno le cuesta al principio, pero son circunstancias. Cuando ustedes empiecen, por ejemplo, a trabajar, a veces le dicen a uno, no, usted va a hacer esto y esto y esto. Y llega un momento determinado que le dicen, no, le toca hacer esto, pero es que usted fue contratado y pues debe hacer el trabajo, ta, ta, ta. Y a uno le toca como que, uy, qué harto, pero es el trabajo y le toca a uno. ¿Ve? Bueno, ok. Bueno, entonces, en cuanto a eso, entonces lo de la dirección de curso, entonces porfa para que estén pendientes porque probablemente me toque citarlos a la primera y segunda hora. No sé con exactitud a qué hora les mande el enlace porque tengo que esperar a que me manden también el instructivo de cómo va a ser la actividad. Permítanme un segundo, pongo la luz. ¿Cómo va a ser la actividad? Pues porque no hemos tenido reunión de área. Entonces, dependiendo de eso, pues yo les estaré contando. Ustedes saben que procuro mantenerlos informados de todo. Bueno, ahora, en cuanto a la clase de hoy, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar con Past Simple and Past Continuous. Entonces, como sé que son dos tiempos, de pronto algunos recuerden, otros no. La idea del ejercicio es ver el paralelo, cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Y a partir de eso vamos a ir trabajando para también ir construyendo lo de la línea de tiempo y lo de lo que les comentaba el proyecto a principio del periodo. Entonces, con permiso, aquí les voy a compartir la pantalla. Ay, carambas, no me dejó compartir el sonido. Permítanme, vuelvo a compartir. Listo. Entonces, la idea de la clase como tal es Present Continuous and Past Simple. Son dos formas de trabajar el pasado, ¿sí? Entonces, para poder continuar con esa parte, les voy a mostrar una corta historia, a short story. Permítanme, les voy a compartir, me toca aquí darle fin.
Porque la idea de este pasado simple y pasado continuo es básicamente cuando ustedes van a contar una historia X o Y. Cuando ustedes leen, por ejemplo, un cuento o escuchan una anécdota. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos están obligando a utilizar las formas de pasado, ¿sí? Permítanme acá. Entonces, les voy a mostrar aquí. Permítanme un segundo. Entonces, cuando ustedes, digamos, le preguntan a alguien por alguna situación particular, ¿cierto? Algún evento, o que les cuente qué les pasó, digamos, en la fiesta del fin de semana pasado, supongamos. Entonces, la persona empieza a relatar una serie de eventos. Y allí es donde empezamos a utilizar diferentes formas de pasado. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. No sé, ¿alcanzan a escuchar? Hello. ¿Lo escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Okay, thank you. My name's Anna. I'll be your teacher in this lesson. We'll compare past simple and past continuous tenses. Let's listen to Andy's story. Yesterday morning, Andy was at work. He was working very hard to finish his reports. His favorite music was playing on his laptop. His boss was giving orders. He orders him to finish all his work by 6 o'clock. He completed lots of reports. However, he couldn't finish all of his reports. Because while he was working on his desk, Maggie entered his room and asked for help. He answered her question and then she got out of the room. As he was typing his report, she came back again and asked another question. She came back again and asked lots of questions. Andy got very angry in the end. When Maggie went out of the room, he started again and again. At the end, it was 6 o'clock and he had a lot of work to do the next day. Now, let's answer some questions about Andy's story. Ok, vamos a detenerlo aquí antes de que empiecen con las preguntas en el video. Entonces, aquí estamos contando una anécdota, ¿cierto? Tenemos a dos personas, bueno, básicamente dos, sí. La historia de Andy, ¿no? Que tenemos al caballero que está trabajando en la oficina, ¿cierto? Y a la persona que llega todo el tiempo a interrumpir. Entonces, vamos paso a paso. Yesterday morning, Andy was at work. Entonces, empezamos con un momento determinado en el pasado, ¿cierto? Yesterday morning, at, I don't know, 7 a.m., 7 de la mañana, 8 de la mañana, ¿cierto? He was at work, él estaba en el trabajo, como tal. He was working very hard to finish his reports. ¿Cierto? Como ya tenemos un momento establecido, ¿cierto? Claramente que era en la mañana del día de ayer. Entonces empiezan a describir qué acciones se están desarrollando en ese momento. He was working. Él estaba trabajando muy fuertemente para terminar sus reportes. Entonces vamos a tener que empezar a mirar ese was y el working con ing. His favorite music was playing on his laptop. Entonces aquí empiezan a desarrollar, ¿qué más? A hablar del setting, del background, o sea, qué estaba sucediendo alrededor, si habían sonidos, si habían olores, si había alguna visión en particular. Entonces, en este caso, ¿qué tenía él? Música. His favorite music was playing on the laptop, on his laptop.
Entonces, lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando estamos haciendo algún trabajo, haciendo oficio, o bueno, o si a algunos les gusta leer con la música, entonces ponemos a escuchar música, ¿no? Entonces, la música favorita estaba tocando en su laptop. His boss was giving orders. Y en ese momento estaba el jefe, ¿cierto? Y empezó a mandar, a dar órdenes. Entonces, otra vez volvemos con el was giving. ¿Listo? Todo sigue siendo en pasado. He orders him to finish all his work by 6 o'clock. He completed lots of reports. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Empezaba su jornada y terminaba a las 6. Y a esa hora tenía que ya tener todo terminado. Entonces, ¿qué hacía Andy? Completed. Tenía que terminar todos esos reportes. Completó los reportes. However, he couldn't finish all of his reports. Sin embargo, él no pudo terminar todos sus reportes. Este could es el pasado de can. ¿Listo? Es el no pudo. ¿Listo? Y va en pasado. Y va la negación. Entonces, ¿qué pasa? Que la acción no se le pone el pasado. Él no pudo terminar todos sus reportes. Hubo algo que estaba interrumpiendo esa acción. Because while he was working on his desk, Maggie entered his room and asked for help. Entonces, ¿qué pasó? Hay que tener especial atención en la palabra while, que significa mientras, ¿cierto? Porque está hablando de dos acciones simultáneas. Entonces, mientras él estaba trabajando, llegó esa señora Maggie. Maggie entered his room and asked for help. Quería que le ayudara. Miremos los verbos en He pasado. answered her question and then she got out of the room. Entonces, ¿qué hizo? El tipo le ayudó y ya se fue. But, As he was typing his report, she came back again and asked another question. entonces, ¿qué pasó? Ella otra vez volvió y preguntó. She came back again and asked lots of questions. Entonces, estaba insistiendo mucho con las... Andy got very angry in the end. When Maggie went out of the room, he started again and again. Entonces, esta última parte suena como un poco extraña. Pero ¿ustedes qué pasa cuando una persona todo el tiempo está preguntando y ustedes están tratando de leer o están viendo una película y no los dejan concentrar? Pues, got angry. Se ponen de mal genio, get angry. Entonces, esto le pasó a este señor. Entonces, ¿qué pasó? Que le tocó empezar varios procesos nuevamente porque la señora no lo dejó trabajar. At the end, it was 6 o'clock and he had a lot of work to do the next day. Entonces, se le acumuló el trabajo. Now, let's answer some questions about Andy's story. How do we express past actions in progress? Entonces, aquí empezamos a identificar estas acciones que sucedieron en pasado, en el progreso. ¿Cómo hacemos para expresar esas acciones de pasado que están sucediendo en ese momento específico del pasado? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando trabajamos presente simple, ¿cierto? Presente continuo. Cuando hablan de continuo, progresivo, es porque la acción está en proceso en algún momento específico, ya sea en el presente o sea en el pasado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos indica? ¿Alguno recuerda? ¿Alguno recuerda qué palabra o qué letras nos ayudan a identificar esos verbos que van con acciones en progreso? ¿Ni idea? Bueno, entonces eso es donde empezamos a trabajar con el ing, con el ing. Cada vez que ustedes vean el ing acompañado del verbo to be, entonces ya sabemos que es una acción en progreso. Entonces, is playing, was playing, ¿sí? Entonces vamos a ver. ¿Qué nos dicen acá? We use past continuous tense to talk about past actions in progress. ¿Qué es lo que les decía? Para hablar de acciones en pasado, pero que están en progreso. Pero tenemos que saber el momento específico. Un ejemplo muy claro es cuando ustedes ven, por ejemplo, películas o series de
esos de crímenes, y hacen el interrogatorio al criminal. ¿Usted qué estaba haciendo ayer a las 10 de la noche? No, yo estaba durmiendo, no, yo estaba hablando, yo estaba estudiando, yo estaba, ¿sí? Jugando Xbox, no sé. Entonces, ahí es donde utilizamos el pasado continuo. How do we express completed past events? Y ahora vamos con los eventos terminados. Empezaron y terminaron en el pasado. We use past simple tense to talk about completed past events. Entonces, ahí es donde utilizamos el pasado simple. Una acción que empezó y terminó en el pasado. How do we form past continuous tense? ¿Cómo se forman entonces? Ahora vamos a ver la parte gramatical. De todas maneras, ahorita vamos a detenernos ahí. There are 3 rules. We use was or were and the verb takes in. Entonces, lo que les comentaba, el verbo to be. Resulta que cuando yo lo utilizo en presente, permítanme aquí abro el Word para darles el ejemplo, usamos el famoso am, is, are, ¿cierto? Que son las 3 formas del verbo to be en presente. Y ya para pasarlos a pasado, se vuelven was y were, ¿sí? Entonces, ahí eso tenemos que tenerlo muy claro. 100%. Entonces, permítanme aquí les coloco más grande para que lo puedan ver. Zoom 200. Aceptar. Entonces, mientras yo tengo el am, el is y el are, ¿cierto? En pasado se vuelven was, y se vuelven were. ¿Cómo tengo yo que identificarlos? Lo más común es la forma singular y plural. Entonces, cuando yo hablo de una sola persona, pues uso was. Y cuando hablo de varias, uso were. ¿Listo? Form all the time. Was goes with I, he. Y luego va el verbo que yo voy a conseguir en el diccionario o el que yo vaya a decir. Y le añado el ing. Esa sería la forma del pasado continuo. She, it and were goes with you, we and they. For example, Andy was working in his room. Andy and Maggie weren't working together. Was Andy working in his room? Entonces aquí nos están mostrando las 3 formas. Entonces la afirmativa, como estoy hablando solamente de Andy, entonces va con was. Y el verbo como tal y le añado la ing. ¿Listo? Y ya después yo le añado la información que le quiera adicionar. El lugar, la forma, la hora. Bueno, entonces Andy was working in his room. Aquí para hacer la negativa. Nuevamente tengo que estar muy pendiente si estoy hablando de una persona o estoy hablando de varias. Como estoy hablando aquí de Andy and Maggie, pues entonces este va a ser plural. Were not working together. Entonces Andy y Maggie no estaban trabajando juntos. Y la pregunta, que es de la misma forma que todos los tiempos verbales en inglés. Va el auxiliar primero, luego la persona y luego al verbo. Y en este caso se mantiene con ing. Entonces, was Andy working in his room? ¿Sí? Andy estaba trabajando en su cuarto. Yes or no. Ahí va la forma como se arman las frases. How do we form past simple tense? Y la forma del pasado. Entonces, ¿cómo sería? The verb can be either a regular or an irregular verb. It doesn't change with the subject. In negatives and questions, you. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado y recordar los verbos regulares y los verbos irregulares. Tengo que subirles una lista de verbos regulares para que también les echen una mirada, que son los que terminan en ed. Recuerden que son esos verbos que al pasarlos por los diferentes tiempos no les cambia casi la forma, por eso son regulares. ¿Listo? Y pues para pasarlos a pasado y a pasado perfecto o tiempo perfecto no cambian mucho, también van con ed. En cambio, los irregulares pues son los que cambian completamente, ¿no? Como el verbo comer, cortar o al contrario, no cambian para nada. También hay unas excepciones ahí. Entonces, va
cualquiera de estas personas, o sea, esa es la ventaja del pasado simple, ¿no? Que yo cojo cualquier persona y luego le añado el verbo en pasado. Entonces lo que yo tengo que tener es siempre la lista de verbos. ¿Listo? Ya sea regular o irregular, pues ya es lo que yo tengo que irme repasando y ir estudiando. You need the base form of the verb with the helping verb did. Y acá, la negativa y la pregunta van con did. ¿Listo? El do es para presente, el did es el que va para pasado. Entonces, dependiendo de eso, va el did y el verbo como tal, sin pasarlo a pasado, porque el que ya indica el did ya me está indicando que está en pasado. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos. For example, Maggie entered Andy's room. Andy didn't finish his report. Did Maggie enter Andy's room? Es lo mismo. Va la persona, permítame un segundito que alguien llegó. Entonces aquí lo que vamos a hacer es identificar nuevamente, es la misma estructura, sujeto, verbo, complemento. Entonces, ¿quién hace la acción? Maggie, la acción como tal, entrar o entró. Entonces, enter, como el verbo enter es un verbo regular, pues va con ed. Entonces, Maggie entró al cuarto de Andy. ¿Listo? Andy didn't finish his report. Entonces, Andy no terminó su reporte. Esta es la forma negativa. Did not. Y el verbo ya no se le pasa a pasado para nada. Ahora, para hacer la pregunta, el auxiliar nuevamente se pasa para el principio, luego la persona y luego la acción. Entonces, did Maggie enter Andy's room? Entonces, Maggie entró al cuarto de Andy. Yes or no. Entonces, recuerden que esas son yes, no question. ¿Listo? Bueno. That's all for today. Eso sería. Entonces, vamos a ver acá. Permítanme que me habían escrito algo aquí. Ok, listo. Good afternoon, Javier. Good afternoon, Jair. Listo. Entonces, eso sería términos generales en uso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, se les ofrezca leer una historia, generalmente los van a encontrar de esta manera. ¿Listo? Vamos a verlo aquí de manera un poquito más específica. Entonces, el pasado ya sabemos que es para una acción que empezó y terminó en el pasado. Y tenemos que tener muy en claro los verbos, cómo van su forma en pasado. Si yo quiero hablar también de un hábito que sucede normalmente en el pasado o que sucedió muchas veces, lo mismo, tengo que utilizar el pasado simple. ¿Listo? Y hay que hacer la claridad, ¿no? Que cuando yo voy a hacer una descripción de una persona o de un lugar o de una situación, digamos, cuando yo hablo de un estado de ánimo, tengo que utilizar el verbo to be, ¿sí? Cuando yo era más joven, cuando yo era alto, o digamos, bueno, no, ese ejemplo suena raro. No sé, ayer yo estaba triste. Yesterday I was sad. Entonces, cuando yo quiero hablar de un estado de ánimo, por ejemplo, o de una característica que yo tenía cuando yo era niño o niña, entonces ahí yo puedo usar el verbo to be en pasado, que es el was y el were. ¿Listo? Ya dependiendo de quién voy a hablar. Entonces, cuando yo era joven, I watched lots of TV every day. Yo miraba mucho televisión todos los días. I always gave flowers to my mother. Siempre le di flores a mi mamá. ¿Listo? Y pues obviamente tenemos que tener muy presente la forma del verbo en pasado. I talked to my uncle yesterday. Yo le hablé a mi tío ayer. I felt sick yesterday, so I went to the doctor. Me sentí enfermo o enferma ayer. Fui al doctor. Ahora, past continuous. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de dos acciones en el pasado, una continúa por un periodo y la otra empieza y termina en el pasado. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy presente la palabra while, que es mientras, y la palabra when, que es cuando. Entonces, mientras yo estaba hablando por teléfono, alguien me robó el carro. Entonces, ese tipo de frases o de ideas que van con while y con when es porque están uniendo ideas diferentes. O sea, vienen dos frases en una sola, porque estoy describiendo a más detalle una situación. Entonces, siempre o generalmente va una acción que interrumpe la otra. Y va una en pasado simple y la otra en pasado continuo. Entonces, la acción que interrumpe la que está en progreso es la de pasado simple. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Pues hablando en el teléfono. ¿Y qué fue lo que le interrumpió la charla por teléfono? Pues el robo del carro, ¿sí?
Lo mismo pasa acá. I was making my breakfast when my sister knocked at the door. Yo estaba haciendo mi desayuno cuando mi hermana golpeó la puerta. Entonces, esa era la acción en progreso, hacer el desayuno. Y pues, ¿qué me interrumpió? Cuando me golpearon a la puerta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo veo que la frase empieza con while, la que va siguiente, al ladito, va a ser una frase en pasado continuo. Si va con when, la frase que le sigue generalmente es una que va en pasado. When es una acción corta, while una acción larga. ¿Listo? Entonces ahí nosotros podemos encontrar pues otras situaciones. La que les comentaba era que las acciones que están sucediendo sobre un momento particular al mismo tiempo, ¿cierto? I was working in my computer and my children were watching television. Entonces, yo estaba trabajando en el computador y mis niños estaban mirando televisión, ¿sí? Entonces, son dos acciones simultáneas, ¿sí? También puedo hablar de acciones temporales. Cuando yo estoy hablando, digamos, de que tuve que hacer un viaje por tanto tiempo y, ¿sí? Y se extendieron por un periodo de tiempo. Ahí eso es lo que está diciendo. To talk about temporary activities taking place over a period of time. Entonces, yo estaba viviendo en Boston cuando sucedió. Ella estaba viajando a Nueva York mientras sus padres estaban haciendo un tour por Italia. Entonces, va la acción en progreso. She was traveling to New York. Mientras la acción que estaban, otra acción en progreso en ese momento. ¿Listo? Entonces acá nuevamente están las acciones, bueno, cómo se arman las frases, ¿cierto? Y acá podemos empezar a mirar. Aquí, bueno, el fondo no ayuda mucho. Choose which verb tense, simple past or past continuous fits better. Entonces hay palabras que a mí me ayudan a identificar. Un segundito, saco aquí un libro. ¿Cómo hago yo para identificar, digamos, cuando la frase va en pasado simple y cuando la frase va en pasado continuo? Porque puede pasar que ustedes van a leer la frase y no sé qué significa esta palabra, pero identifico algunas. Entonces yo tengo que empezar a obligar a mi cabecita a identificar ciertas palabras que me pueden ayudar a entender qué está diciendo la frase. Si yo veo que está el did, por ejemplo, yo ya puedo identificar que estamos hablando en pasado, ¿sí? Y hay palabras que también me ayudan, que son indicadoras de tiempo, que me pueden ayudar a identificar ese tiempo que están diciendo. Entonces, por ejemplo, acá, I, espacio, didn't hear you come. Entonces, no escuché que vinieras. Entonces, hay dos opciones, was sleeping o slept. Si yo ya veo que esta acción está en pasado, pues yo puedo suponer que la otra acción está en presente, en pasado continuo. Entonces, yo estaba durmiendo y no te escuché venir, ¿sí? I was sleeping, I didn't hear you come. Aunque me atrevería incluso a decir que aquí le falta algo a la frase para darle más continuidad a la idea. Porque si yo digo, I slept, entonces yo dormí. No, o sea que ya terminó de dormir y cuando llegó ya tendría que haberlo escuchado, porque si ya dejó de dormir, pues estaba ya despierto y podría escuchar. ¿Sí me hago entender? Entonces por esa razón aquí dice, I was sleeping, I didn't hear you come. Yo estaba dormido y por eso no escuchó que venía, ¿sí? La number 2, I to see her twice, but she wasn't at home. Yo, espacio, la vi ella dos veces, but she wasn't at home, no estaba en casa, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué estamos hablando? ¿De una acción en progreso o una acción en pasado simple? Entonces, I was coming, yo estaba viniendo, o yo vine a verla. Entonces, acá básicamente está hablando de una acción terminada, porque ya fue y revisó dos veces a la casa, pero la persona no estaba. ¿Listo? Entonces tengo que empezar a ubicarme en el contexto, aunque estas están bastante salidas, ¿no? Y ahorita les doy las palabras para que las puedan identificar. Entonces, what, espacio, I was watching TV. Aquí es una pregunta. Si yo estoy respondiendo con was watching TV, fijo, tengo que hacer la pregunta con ing. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Estaba mirando televisión. What were you doing? I was watching TV. Hey, did you talk to her? ¿Le hablaste a ella? Yes, I talked to her. Entonces tengo que tener también muy presente. Si la pregunta va con did, tengo que usar el verbo en pasado. Si la frase o la respuesta me está mostrando continuo, debo hacer la pregunta con continuo. O lo mismo, la respuesta debe ser con continuo. ¿Listo? Son cuestiones de observar. Entonces vamos a, permítanme cierro acá. Y les voy a mostrar las palabras relacionadas. Entonces, bueno, aquí me quedó.
Vamos a insertarles aquí una forma para que nos quede claro acá. Entonces, lo que es am y lo que es is, ¿cierto? Recordemos que va con was, ¿no? Porque si se nos presenta la situación. Am y is va con was. Y are va para plural, ¿no? Para que nos quede eso claro. Ahora, ¿qué formas nos sirven a nosotros? Para pasado continuo. Entonces, si yo veo palabras como, permítanme, ya se las escribo. Las famosas while y when, probablemente algo debe ir en pasado continuo. Si también encuentro la palabra as, también puede que lo encuentre. Si yo voy a hablar de pasado simple, de pronto me incluyan palabras como ayer, yesterday, ¿cierto? Como last week, el mes pasado, ¿sí? Bueno, el año pasado, ¿sí? También es probable que me encuentre con expresiones como ago, hace tantos días, hace tantos meses, entonces, just now, hace poco o acabo de suceder, cuando también a veces. Carachos. Responder. Ok. Cuando yo quiero dar un año, ¿listo? Entonces, si yo veo palabras como estas al final de la frase, por ejemplo, entonces yo ya puedo identificar que es pasado simple, ¿listo? Entonces, eso es para que lo tengan muy presente en las frases. Bueno, vamos a mirar aquí algunos ejemplos, los que estaban acá anterior. Permítanme que como que alguien entró. Ok. Listo. Entonces, hay una que dice, I not see Susan when I walk in the park. Entonces, tengo la opción, tengo dos frases y se supone que son dos ideas, ¿cierto? Y tengo que identificar cuál va con cuál. Entonces, recordemos que cuando yo veo while al principio de la frase o de una frase va con pasado continuo. Si va when es porque va con pasado simple. Entonces, yo por ende tengo que decir que va aquí en pasado, pues tengo que identificar que van en diferentes tiempos. Entonces, vamos acá. Permítanme, copio esto. Voy a pasar para acá para poder escribir. Entonces, pues está gigante. Entonces, si yo quiero aquí, ¿cierto? Responder a esta. Se supone que esta es una, ¿no? Not see. Entonces, vamos a dejar el espacio. Susan. When I. Entonces, yo ya sé que when se refiere a una acción corta en pasado simple. Tengo el verbo walk. Entonces, voy a pasarlo a pasado simple. ¿Por qué? Porque el when me está dando pista. Listo. Y por ende, esta debe ir en pasado continuo. Entonces, claro está que aquí también puede ir en pasado. No vi a Susan cuando estaba caminando en el parque. O cuando fui al parque. El lenguaje tiene muchas formas. I didn't see Susan when I walked in the past. Incluso ambas las puedo poner en pasado. Tengo que leerlas al final para que me den una noción de que están coherentes. Puedo incluso decir, I didn't see Susan. No, sí, pero está when. Bueno, igual. When I was walking. ¿Listo? Podría ser así, pero como tengo when, entonces me da a entender que esta debe ir en pasado. Entonces, por ende, ambas irían aquí en pasado. ¿Listo? Porque tendría más sentido. A menos que, pues obviamente,
Es que estas situaciones del lenguaje se dan según también el sentido que lee el hablante, ¿no? Entonces yo puedo decir, no vi a Susan cuando caminé en el parque. Yo puedo decir, no vi a Susan cuando estaba caminando en el parque. Aunque suenan raras ambas, ese sería como una forma medio coherente para llenar el ejercicio. ¿Listo? Cuando miramos, por ejemplo, la segunda, while she, espacio, do him homework, her father come home. Entonces acá, por ejemplo, ya tengo el while. ¿Qué quiere decir? Que estoy hablando de una acción de larga acción, ¿sí? Entonces, técnicamente esto iría con pasado continuo. Mientras ella estaba haciendo su tarea, su papá llegó a casa. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Vamos a pasarlo a la segunda. While she was doing her homework, her father came, que es el pasado de come, home. ¿Qué me dio la pista? While. Entonces, al ver yo a while, digo, la acción está en progreso. Entonces, está en desarrollo, tengo que escribirla con ing, con el verbo to be. Y ya, por ende, la otra frase debe ir en pasado simple. Cosa que no pasó en el primero. Hay algunas excepciones. Entonces, ¿qué les sugiero? Revisar las palabras claves que me ayuden a identificar en qué tiempo van. Si yo ya he llenado el ejercicio, trato de traducirla, a ver si me da sentido. Si no me da sentido, pues la frase tengo que volverla a corregir. ¿Listo? Para que nos quede como más sencillo. Pero obviamente, estos ejercicios, el ejercicio de esta semana, voy a eso precisamente, lo vamos a hacer en 3 pasos, porque muy seguramente cuando yo voy a mirar la frase, pues voy a empezar a dudar, voy a decir, bueno, pero esto cómo iba, en pasado, pasado continuo, ay, yo no entendí, no me acuerdo. Bueno, entonces la idea es empezar paso a paso. Primero vamos a trabajar algunos ejercicios en pasado simple, que esos están aquí en el libro, yo igual les voy a adaptar la guía porque hay unas partes que no se aplican mucho. También tenemos que ver algunas partes de pronunciación. Vamos a trabajar con la página 26, ¿cierto? Este es el del teacher. ¿Sí? Y vamos a trabajar con algo de lectura con past simple. Ya después yo les dejo ejercicios de solo pasado continuo y al final dejo un ejercicio donde podamos unirlo para que así mismo ustedes puedan ver cómo funciona uno y el otro. O sea, no es dejarlos de una vez de sopetón en el pasado, en ambos pasados para que se van a confundir. La idea es que primero vean cómo funciona uno y pues una vez lo pongan en práctica y vamos trabajando de una vez con el contraste del otro. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse una situación con Iron Man. Dice, hey, you won't believe what happened to me yesterday when I was patrolling the city. Entonces, no creerás lo que me pasó ayer cuando estaba haciendo patrulla por la ciudad. Entonces, ¿qué le pasó a él? Entonces, ¿qué puedo yo decir? Ya para terminar esta parte. Entonces yo puedo decir básicamente algo así como, no sé, he was afraid, supongamos. Yo quiero hablar de cómo estaba emocionalmente. Estaba miedoso, tenía miedo. He was afraid. Y estoy hablando en pasado simple. He catched a burglar, cogió un ladrón. Entonces aquí yo ya empecé a usar el pasado simple. ¿Sí? Entonces, el, acción, complemento. ¿Listo? Y si yo quiero hablar de las acciones que le estaban sucediendo, entonces, he was running. Bueno, pongámoslo más contextual. Él estaba volando. Flying. Él estaba volando detrás de él, ¿sí? Entonces, aquí yo ya empiezo a describir. Él estaba temeroso, pero cogió un ladrón y estaba volando. ¿Listo? Entonces, ahí empiezo yo a usar 2 formas de pasado para describir acciones que le sucedieron. ¿Listo? Bueno, sugerencias de material que yo les puedo dar si tienen acceso, si tienen la posibilidad. Igual yo también lo voy a dejar en el equipo para que ustedes lo consulten. Encontré un video que también explica la gramática, pero en español. Les voy a dejar el enlace también acá, incluso si les permítanme si lo puedo dejar acá.
Esta persona les explica también de una manera como sencilla cómo trabajarlo si tienen de pronto dudas y quieren chequear más. Les ayuda bastante con la explicación de ambos tiempos. ¿Listo? Ahora, si tienen dudas, por ejemplo, algunos, también encontré algunos de cómo usar was, were y did. Recuerden que el did va para acciones terminadas y para negar y preguntar. Si yo uso el was y el were, lo utilizo también para hablar de acciones en progreso, pero también para hablar de estados, de características. Entonces yo era gordito, era flaquito, era amable, era triste, bueno. Ese tipo de situaciones, ¿listo? Hay también unas ruletas, lo que pasa es que no tengo presente aquí ahorita, permítanme, dejo compartir acá, una ruleta de verbos que ustedes también pueden cacharle para los que tengan oportunidades, si no, pues yo les consigo igual el material para que lo descarguen, para que practiquen los verbos. ¿Listo? Permítanme acá, que se llama la rueda de los verbos irregulares. Permítanme, vuelvo y les comparto. ¿Listo? Entonces acá, permítanme cierro aquí estos ads. Entonces ustedes simplemente les da un verbo y ustedes escogen cuál es el pasado participio del verbo buy. Buys, bought, buying, bought, buy. Entonces la idea es que ustedes vayan repasando esos verbos y le dan la opción. Entonces supongamos que yo me equivoqué y le digo, ay, buying o buys. Entonces ahí me está diciendo, no. ¿Cuál es la forma pasada? Bought. Y ahí le va a decir, ¿cuál es el pasado, el presente participio? Bought. Y ahí ustedes les van diciendo, les van haciendo preguntas. ¿Listo? Este puede ser un ejercicio que les puede ayudar. De todas maneras voy a tratar de buscarles otros juegos para que puedan practicar con esa lista de verbos. Y para los que tengan de pronto curiosidad, lo que les digo, hay cualquier cantidad de lista de verbos regulares e irregulares por internet. Ustedes lo pueden buscar también. De todas maneras yo les dejo material para que puedan consultar. Por ejemplo, el aspecto más complicado de los verbos regulares es la pronunciación, y eso lo vimos el año pasado, aunque no sobra también repasar. Todos van con ed. Y la lista de verbos irregulares, pues que yo dejé una lista allí también. Bueno, entonces, como les comentaba, entonces la tarea que se va a dejar esta semana, bueno, es frente a ese ejercicio que les digo, la lectura de pasado, y les dejo ejercicios exclusivamente de pasado continuo, y al final les voy a unir los dos tiempos para que no se me vayan a complicar. Repasen por favor los verbos, porque voy a hacer, yo creo que un quiz la semana entrante, para que por favor los realicen, no se me queden sin realizarlos, porque hay algunas veces que ya me ha pasado que dejo los quizzes y porque los ven un poquito complicados o porque de pronto no se acuerdan, entonces se desaniman y no los hacen. Traten de hacerlos porque la idea es ver en qué se equivoca uno para poder aprender. ¿Listo? ¿Qué otra recomendación así? Cuéntame, Carol. Me faltaba algo, no me acuerdo. Pero pregunta. Bueno, se repasa. ¿Tú los dejas en la plataforma de Teams, verdad? Sí, y si tienen algún problema con Teams, ya tengo el blog actualizado, incluso por acá lo tengo aquí, permítanme, lo muestro también, ustedes también pueden entrar allí. Ya están las actividades y las clases, la demora es terminar la clase para que ustedes puedan ingresar. Entonces ingresan aquí en TenLever. Lo único que hice fue cambiar de pronto colores, algunas cosas, pero la forma de metodología de trabajo en la página es la misma. Entonces aquí van clase por clase. Entonces creo que es la 5 porque la 6 creo que la creé para esta semana. Entonces, por ejemplo, esta fue la última clase. Y lo de hoy va a quedar en la página 6. ¿Listo? Y si no, digamos en el equipo, permítanme, me paso para el equipo. Ahí yo lo publico como hemos venido trabajando. Bueno, y en cuanto a las actividades de trabajos y de notas, ya estuve calificando las pestañas. Si alguno de pronto queda pendiente, por favor, súbanlas porque hay algunos que todavía faltan. Yo espero estar en el transcurso de la semana, estar calificando los otros ejercicios que ya hemos realizado. Y si tienen dudas, pregunten, chicos, porque no, yo veo que se me quedan algunos atrasaditos ahí. Pues la idea no es esa. Entonces, por ejemplo, acá, cuando terminemos la clase,
como no va a estar, bueno, dependiendo, si quedo yo colgada en la llamada todavía, les va a aparecer antecitos de la reunión, les va a aparecer la tarea. ¿Listo? Montada, así como ha venido haciendo acá, o si no, ustedes miran en tareas. ¿Listo? Ah, bueno, en cuanto a lo del proyecto que les venía diciendo, hay 3 formas que les venía comentando y eso también ya lo venían ustedes escribiendo acá y yo espero incluírselo en la tarea de la semana. Permítanme borro esto. Hay 3 formas de trabajar ese ejercicio. Está la rutina, está una línea de tiempo y está una selfie o un autorretrato, ¿sí? La idea del ejercicio es que cada uno hable de su vida, ¿sí? Se les da la opción de hacer un video, pueden hacer un video contando uno de, esos, de lo que ustedes hayan escogido, ¿sí? O pueden hacerlo en clase, ¿sí? Eso ya depende de cada uno. El ejercicio estaba planteado inicialmente pues para que hicieran su grabación, de tal manera que ustedes tuvieran oportunidad de practicar, de que si les daba pena, más bien ustedes se iban grabando. Otros pueden hacer incluso, no necesariamente tienen ustedes que estar frente a la cámara, no, ustedes pueden ir diciendo su rutina y pueden ir mostrando imágenes. ¿Mm? Ustedes son muy hábiles en esas tecnologías. Incluso hay una página para hacer timelines, tengo que buscarla para poderlas pasar. Entonces, ¿qué diferencia tiene estos 3? Ya nosotros hemos estado haciendo escritos para esa tarea. Hoy sería el tercero, que yo ahorita les digo qué tienen que hacer. La rutina básicamente es escoger un día especial de su vida, ¿sí? Ustedes pueden escoger un día a la semana que a ustedes les guste mucho y ya siempre, digamos, saben que ustedes hacen alguna práctica deportiva, alguna cosa así, pueden escoger ese día. O digamos un día que tuvieron una fiesta o hubo un evento importante en su familia, lo pueden hacer. Entonces, la tarea, si escogen una rutina diaria, es describir un día especial. Entonces, pueden describir paso a paso cómo hicieron ese día. No, yo me levanté a tales horas, hice esto. Que algunos son muy osados y se graban ellos mismos haciendo las actividades. Pues eso sería excelente y eso ya va para un 10. Otros son un poquito más reservados y toman fotografías especiales de sus momentos. Listo, también. Otros son un poquito menos osados y toman fotografías, pero lo ideal es que hagan algunas imágenes de ustedes. O sea, no es que me cojan todas las imágenes de internet, no. Pueden ser algunas fotografías de ustedes. ¿Listo? Pero lo importante es que si escogen Daily Routine, describan un día especial de ustedes. Bueno, los que escojan Timeline simplemente van a relatar eventos importantes de su vida. ¿Sí? Entonces, de pronto para los que no conozcan cómo es un timeline, aunque yo creo que sí porque ustedes lo trabajan, creo que en ciencias sociales con los profes, un timeline simplemente es una línea donde ustedes muestran eventos relevantes. Esperen, les muestro. Timeline. Ah, miren, aquí hay un timeline maker. Ustedes pueden hacer un timeline por acá. No sé si encuentre. Bueno, vamos a poner un ejemplo primero. Example. Mire, entonces ustedes lo que hacen es, permítanme lo abro más grande para que lo puedan ver. No, está chiquito. A ver, este está más grande. Entonces, ustedes simplemente escogen eventos importantes de su vida en un año específico, una fotografía y al ladito o debajito va la descripción. Entonces, las descripciones son lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces, todos describimos lo mismo, ¿no? Pero dependiendo de lo que ustedes escojan, pues escoge la información que más nos sirva y se adapta. Entonces, ustedes, digamos, en 2005 esta persona escogió pues su fecha de nacimiento. Entonces, una fotografía que le prestó la mamá y aquí escribe qué sucedió, y aquí qué pasó, y aquí qué pasó, ¿sí? Esa es una timeline. ¿Listo? Y la tercera, que es una selfie, permítame, es que no sé si tengo el ejemplo, un autorretrato, también es una descripción, pero de sí mismo. ¿Sí? Y alrededor de esa descripción de sí mismo, tiene que hablar también de algunos eventos importantes. Entonces,
ver si aquí lo tengo, porque es que era un ejercicio de Pinterest. No. Puede salir cualquier cosa. Ah, era una cartelera. Bueno, voy a hacerles un ejemplo acá. Entonces ustedes, por ejemplo, toman su fotografía. Aquí inserto una forma. A ver. Ustedes aquí toman su fotografía, ¿sí? Supongamos que está en una cartulina o en una hoja de PowerPoint, o bueno, como ustedes lo deseen hacer. Eso sí ya también va a depender de su creatividad, su facilidad. También si ustedes quieren hacer una cartulina, lo pueden hacer. Entonces ustedes toman una selfie, la que ustedes quieran, las que ustedes consideren que les gusta más, bueno. Y alrededor ustedes van escribiendo información relacionada con su vida. Eventos importantes, gustos, lo que no le gusta, ¿sí? Bueno. Y al ladito van escribiendo. Obviamente aquí va el título, ¿no? Entonces yo espero estarles montando en el transcurso de la semana también, pues, las características más puntuales de cada uno y un ejemplo para que ustedes puedan escoger cuál de las tres. ¿Listo? También fíjense mucho en la información que tengan, digamos, en su casa, lo que les quede más fácil, si tienen hartas fotografías y si no, pues ya depende de cada uno. Lo importante es que ustedes alrededor de su fotografía, permítanme a ver si lo encuentro. Ustedes hagan su ejercicio de escribir cosas que les han sucedido en su vida, pero cosas que puedan contar, obviamente, ¿no? La idea tampoco es que vayan a contar cosas que no se sientan cómodos, no, la idea es que ustedes cuenten sobre ustedes. Images, Selfie Project. Había uno que yo encontré en Pinterest que era muy claro, pero no, yo no lo veo. Yo lo voy a buscar y se los voy a dejar en la página. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan hasta el momento alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Cuéntame, Daniel. Profe, en caso tal de querer agregar videos, ¿cómo aconsejaría hacerlo? Para hacerlo en video, ustedes pueden sencillamente proyectar en la pantalla, pueden proyectar las fotos e ir relatando, ¿no? La idea es que las fotos vayan pasando, puede ser una opción, y ustedes van relatando cada uno de los eventos. O también una propuesta en la que ustedes mismos actuaban, por ejemplo, el día de la rutina. Una chica, por ejemplo, hizo eso. Ella describió un día de un cumpleaños de una familiar, algo así, o un matrimonio, no recuerdo. El caso fue que la chica todo ese día lo recreó, lo grabó. Entonces, ella qué hizo, se mostró a ella durmiendo, luego se levantó, iba contando, ¿sí? Lo pueden hacer así también. A medida que ustedes van hablando, pueden ir haciendo las actividades. Incluso pueden ir mostrando las fotografías. También les voy a buscar los ejemplos, porque tengo algo. Alguno también hizo una especie de Draw My Life. No sé si los han visto por YouTube, que la persona va hablando y va mostrando y va haciendo sus dibujos. También tengo un ejemplo de un exalumno sobre eso. Entonces voy a buscarle los ejemplos y se los cuelgo en el blog, porque si lo cuelgo en la página de pronto de Teams les queda muy pesado. Sí, ustedes pueden ir, por ejemplo, si son buenos dibujando, se pueden grabar haciendo un dibujo y van relatando la acción, por ejemplo, o el evento importante, o dependiendo de lo que ustedes escojan. Todo depende de lo que ustedes escojan. ¿Listo? Y también depende también de los recursos a los que tengan acceso. O sea, lo ideal es que la tarea es flexible en el sentido de que ustedes pueden escoger la presentación como la quieran hacer, ¿sí? Que digamos, no, pero yo no tengo computador. Bueno, listo, entonces lo puedes hacer en una cartulina y le tomas fotografía y lo presentas en clase, por ejemplo, ¿sí? O si les queda más fácil hacer una infografía o en una presentación de PowerPoint, también lo pueden hacer. Lo importante es que sea estético y que, pues, que se entienda para que ustedes mismos se guíen en el momento en que tengan que leer la información. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra inquietud. ¿No? Bueno. Entonces yo creo que eso sería todo por ahora. Bueno, en cuanto a lo de esta semana, pues lo que yo les voy a preguntar sobre eventos importantes de su vida. Entonces, las preguntas van a ir al final de la guía del día de hoy. ¿Listo? Para que las tengan como presentes. Bueno,
No sé si se me queda alguna cosa en el tintero. Ah, bueno, referente a las personas que entraron tarde. Mañana probablemente tengamos una dirección de curso a la primera hora, entonces yo los estaré citando en el transcurso del día. ¿Por qué hasta ahora? Porque a nosotros nos informaron también un poquito tarde y no nos han dado en el momento el cronograma lo que vamos a hacer mañana, porque deben hacer la lección. Yo imagino que ustedes deben saber un poquito más de eso que yo misma. ¿Cómo va a ser la metodología? Porque pues el profe está organizando y pues hay que esperar a ver qué nos dicen del consejo académico. ¿Listo? Bueno, voy a llamar lista ya para darle cierre a la actividad del día de hoy. Juliana Naya. Presente. Thank you. Estamos a febrero 23. Haider no. Daniel. Presente, profe. Profe, otra preguntita. Señor. Lo que pasa es que ayer Natalia me informó acerca de una reunión que puso el profesor Daniel Guaqueta, pero lo que pasa es que a mí no me llegó nada. ¿Le escribo a él o tú te tratas de comunicar con él? Carachos. Bueno, yo le pregunto a él ahora para que a ver qué me... Supongo yo que es de lo de representante y alcalde y eso, ¿no? Para una pequeña reunión o algo así. Sí, yo creo. Pues sí, dame un momento y yo le escribo ahorita, un momentico, a ver qué me dice. Que el Ah, sí, resto... profe, tranquila. Listo, ok. Isabela. Vale, muchas gracias. Bueno, Presente. thank you. David Barbosa. Kevin. Ángel. Ana Sofía. Ok, Ángel, gracias. Ana Sofía. Sí, profe. Gracias. Sergio Cortés. Caroline. Present teacher. Thank you. John Felipe. Hola, profe. Hello. María Fernanda. Presente, profesora. Thank you. Juan Gómez. Okay. Natalia. Presente, profe. Thank you. Valentina. Presente, profe. Thank you. Tatiana. Presente, profe. Thank you. Vanessa. Thank you. Nicole. Presente, profe. Thank you. Dairon. No. Daniela. Presente. Thank you. Juliet. Presente. Thank you. Lorena. José Ángel. Sofía. Isabel. Gracias, Sofía. Isabela. Presente, profe. Thank you. Johan. Presente, profe. Thank you. Javier. Y Jair. Profe. Okay. ¿Eso fue Javier o fue Jair? Jair, profe, Jair. Thank you, Jair. Listo. Chicos, una recomendación. Les pido el grande favor, si ustedes saben de algún compañero que tenga dificultades de conexión, porfa, que me escriba. Listo, porque ahorita hasta el momento no han dicho nada de tablet, ni nada de eso, ni nada de guías, para que por favor ustedes también, ya que tienen su grupo de WhatsApp, para que se comuniquen esas tareas. Obviamente no es que tengan que perseguirlos, pero que si esas personas pues tienen acceso a ese chat, pues que pregunten sobre las tareas o me avisen a mí también para poderles colaborar. Listo, porque para que no se me van a quedar atrasados con esa situación.
Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho su asistencia. Entonces yo creo que por ahí unos 10, 15 minutos les estaré subiendo la tareita. Y si tienen alguna duda, porfa, me pueden escribir por Teams. Por correo las dudas, pues me demoro un poquito más. He estado ya respondiendo algunos correos, algunas cuestiones, pero siempre es harta información, entonces siempre ustedes saben que uno se demora. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia y pues feliz tarde. Have a nice day, ¿ok? Hasta luego, profe. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego.